Chapter 31. Una simple frase fue suficiente para hacer temblar los cimientos de todas las creencias de los presentes en aquel salón. Sus pensamientos quedaron paralizados al ver la arrogante sonrisa de satisfacción, mientras que el otro partícipe de aquella escena miraba incrédulo al que había proclamado el fin de una era. Ragnarok, el ocaso de los dioses nórdicos, su versión del apocalipsis bíblico donde los Aesir comandados por Odín, se enfrentarían a los Jotun comandados por Loki, en una guerra que terminaría devastando los 9 reinos conocidos y conllevaría al renacimiento de una era gloriosa. Ese evento era lo que el padre de los dioses nórdicos esperaba evitar a toda costa, era por eso que maquinó que todas las llaves que desencadenarían ese desastre nunca fuesen usadas. El dios Varl fue enviado muy lejos para que no fuese asesinado por el dios del engaño. Mistiltein fue sellada en la bóveda de Asgard para que Loki nunca se hiciera de ella. De esta manera Varino se convertiría en lobo y asesinaría a su hermano como castigo por el crimen de su padre, y Sigyn no velaría por el bienestar de su esposo mientras se mantenía atado por las entrañas de Narfi. Odín había evitado todo eso con el afán de un futuro mejor, pero sus esfuerzos fueron en vano. Hjalmar estaba en posesión de su descarriado hijo. Aquel cuerno dorado servía como el anunciador del fin de todo. ¿Cómo era posible que una valquiria tan consciente como Rosueise se aliara con su hijo? No necesitaba indagar mucho para saber la inocencia de su antigua asistente, Loki. El grito de Odín resonó por toda el salón, sacando del ensimismamiento a todos los presentes. Aunque seas mi hijo, no permitiré tus planes. El rostro jovial y travieso del anciano dios dio paso a una mueca de fiereza sin igual. Odín podría ser bromista, bebedor, mujeriego y pervertido, pero ante todo era un guerrero curtido en los diferentes campos de batalla donde había luchado. Con una rapidez que sorprendió a los líderes de las facciones bíblicas, se abalanzó sobre su hijo, acortando la distancia con un impresionante brinco y sacando de su dimensión personal a su fiel lanza Gungnir. El rostro de Loki se contorsionó en un gesto de horror al ver cómo su padre hizo que cayera al suelo clavando con fuerza. La lanza había cumplido su objetivo. El cuerpo sin vida de Loki yacía en medio de las miradas incrédulas de los demonios presentes. Dentro de la casa de Gondul el ambiente era muy sombrío. La más pequeña del grupo ahí miraba agobiada los rostros abatidos de todas sus hermanas y de su querido Oniri-chan. Las manos de Issei temblaban levemente, señal de la inestabilidad emocional por la que estaba pasando en esos momentos. Ravel estaba a su lado tomando su mano, esperando que ese leve contacto fuese suficiente para que el castaño lograra recuperarse. Irina era la que se encontraba molesta internamente, pero quien se llevaba la mayor parte del enojo era Zenobia IV. Issei-san, ¿podrías matarme por favor? La triste súplica de la valquiria petrificó por completo al chico. Prefiero morir antes de que mi pecado sea revelado. En esos momentos nadie comprendió las crípticas palabras de Rosueise, pero el rostro horrorizado de Issei era prueba fehaciente del peso de esa inusual petición. La dueña de Durandal apretó los dientes, calmando un poco su molestia porque de todas las presentes era la que debía de tener mayor autocontrol en sus emociones, pero eso no evitó que se acercara casi tan rápido que ninguno pudo evitar lo que sobrevino después. Las manos de Zenobia tomaron con fuerza el traje de la peli plateada, quien no pudo soltar un grito de temor al ver cómo era levantada con suma brusquedad hasta estar frente a la torre de Ravel Fenix. ¿Qué es lo que estás pidiendo? La voz de joven peli azul estaba cargada con enojo. ¿Cómo se te ocurre semejante locura? Los ojos azules de Rosueise miraron fijamente a los ambarinos de Zenobia. En un principio ella esperaba ver furia en la mirada de la demonio, pero sus ojos demostraban una tristeza profunda y sobre todo vulnerabilidad por sus sentimientos. Issei ya carga con la muerte de alguien importante para él. La voz de la torre aún era firme pero flaqueaba de momentos. ¿Quieres que sus manos se manchen más? She-chan, espera por favor. Irina intentó acercarse a su iracunda hermana. Tranquilízate un poco. No quiero tranquilizarme. Una respuesta cortante provino de la joven demonio. ¿Acaso no prometimos que cuidaríamos de Issei? Ravel, Asia e Irina comprendieron las intenciones de su hermana de harem, mientras que ésta continuaba mirando a Rosueise directamente. Contéstame una cosa. Aquella demanda sonó más a una súplica mientras que la valquiria le miraba con temor. ¿Tu objetivo no era casarte con él? La valquiria estaba desconcertada por la pregunta. Sus ojos se desviaron levemente hacia el castaño, quien estaba callado ante la escena. Era cierto que el objetivo de su misión era casarse con el Sekir Yutei para crear un vínculo de confianza entre la facción nórdica y las facciones bíblicas. Pero con el pasar de los días lentamente se había olvidado de ese hecho por completo. Fue cuando se dio cuenta de un hecho innegable. Ella se comportó de manera natural al lado de él. De hecho, Issei no le se apartó de su lado a pesar de que era algo encaminado a la conveniencia de terceros.
Y sobre todo Loki se aprovechó de sus sentimientos tomando la forma de Yodowisei, en un momento de debilidad. Demostrando algo que ella misma sabía que sentía por el castaño. Estaba enamorada de él y le estaba pidiendo que le asesinara sin ninguna explicación. Los ojos de Rosuei se habían recuperado levemente el brillo que perdió a causa de sus propias acciones. La dueña de Durandal se percató del sutil cambio en su mirada, pero aún así no aflojaba su agarre ni tampoco aminoraba su enojo. Issei-san, por favor. Ayúdame. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Zenobia y procedió a bajar a la Valquiria. Loki tiene el Phallaorn. La reacción de Gondul indicaba la importancia de ese objeto en particular. Sus fuerzas se perdieron a costa de la revelación de su nieta. Su preocupación pasó a una decepción enorme, pero en contra de su familiar, sino por su propia persona. Ella era considerada como una de las mejores valquirias de su generación, pero aún con toda su astucia no discernió la tragedia que se les venía encima. ¿Qué haremos entonces? Preguntó Lefay con el temor de marcar de que el ambiente se volviera más deprimente. Según ese objeto es demasiado importante. Nos estamos metiendo en algo demasiado serio. Gabriel respondía de brazos cruzados, un error en nuestras acciones y terminaremos desatando algo que se saldrá de nuestro control cuando las cosas estuvieron bajo nuestro control. Todas voltearon a ver al único hombre dentro de la habitación. Loki jugó con Rosan sin que ella pudiera hacer algo al respecto, por lo que he escuchado muchos dioses en este lugar hacen cosas similares. Se paró de donde estaba sentado para encaminarse hasta una ventana. Lo que dirán será, no es su problema, no es necesario que intervengan. Issei colocó su mano derecha en la ventana. Saben, estoy molesto. Rosue Issei es una persona maravillosa, es poco el tiempo que hemos convivido con ella, pero aún así, cerrando su mano se dio la vuelta para encarar a todas sus novias y compañeras. No pienso aceptar que nos traten como sus juguetes. Todas las mujeres dieron un sobresalto ante el desplante del Sekir Yutei. Pueden que estén en lo más alto, pero nosotros tenemos el derecho de vivir como queramos. Issei les miró a todas de una manera intimidante, pero que extrañamente no se sentían así con él. Loki hizo algo imperdonable, pudo haber sido cualquiera de ustedes. Las chicas se perdieron el aliento al ver al joven realmente furioso, y eso me molesta demasiado. El castaño bajó los brazos con un semblante derrotado. ¿De qué sirve ser poderoso si no puedo hacer nada en contra de los dioses? Desde tiempo inmemoriales, así se ha regido el mundo. La voz de Gondul llamó la atención del portador del Boosted-Gear. Los dioses han hecho lo que han querido con nosotros y solamente nos queda aceptarlo, pero, la anciana se acercó lentamente hasta el joven. Los tiempos cambian y no siempre se debe de mantener así. Dime, Issei-san. La mujer tomó con suavidad la mano izquierda del muchacho. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por una sola persona? If Life 31. Ragnarok por una vida. El silencio dentro del salón era agobiante. Odín había tomado a todos por sorpresa con tan violenta acción. Circex Lucifer fue el primero en moverse para ver el estado del señor de Asgard. La mirada del hombre era indescriptiblemente agobiada. Desde que acogió a Loki como su hijo siempre lo vio con buenos ojos, aun con la personalidad viciosa que siempre tuvo. Era lógico que el anciano dios le quisiese a pesar de los defectos de este mismo. Se alegró verlo crecer de un infante normal hasta el hombre que era. Pero en algún momento el dios del engaño torció el camino, pero no podía culparlo de todo. ¿Cómo puedes culpar a alguien cuyo destino era ser el villano de la historia? Los dioses, a diferencia de los humanos, no pueden elegir un destino propio, sino que su vida entera está escrita desde la misma concepción de la creación. Claro, ellos mismos no saben si existe una fuerza superior que los controla desde tiempos más remotos. A pesar de la infinita sabiduría que ellos claman tener, hay cosas que se escapan de su propio razonamiento. Por eso estaban obligados a ejecutar su destino al pie de la letra como está predicho. Odín, agobiado con la idea de que su familia completa y aliados tenían que perecer en el Ragnarok, salvo unas excepciones, decidió hacer lo más lógico posible para postergarlo. Y eso era evitar que todos los catalizadores de aquel evento se activasen. Por eso mandó a su hijo Balder a un lugar muy lejano donde ningún otro dios le encontrase. Tomó la espada divina Mistiltein y la guardó muy dentro de su bóveda para que nadie la tomase. Más y más medidas fueron tomadas para evitar ese fatídico desenlace, que ahora simplemente su hijo Loki había logrado frustrar sin ninguna contemplación. Lo que más le molestaba era el hecho de que las palabras que la había dicho con anterioridad eran ciertas. Le robó su papel en el Ragnarok, su razón de existir. ¿Cómo un padre puede justificar sus acciones ante los ojos de alguien que le mira como un ladrón?
Se alejó lentamente del cadáver de su hijo terriblemente afligido, mirando cómo sus manos temblaban por el hecho de ultimar la vida de alguien importante. Oculto bajo una máscara de desenfado y perversión, yacía un hombre atormentado por el peso de los años y de las heridas de las batallas de antaño. Asesinar a Loki fue siempre una opción, pero él no quería sacrificar una vida solamente para garantizar la supervivencia del resto. Ninguno de los jóvenes presentes se atrevió a moverse de su lugar, contemplaban nerviosos como el rey de los dioses nórdicos se sentaba tratando de recuperar el aliento. Absortos en la escena del filicidio, ninguno notó cómo uno de los suyos actuó de manera extraña, alejándose lentamente del resto del grupo. Aquella joven demonio desataría más caos a la situación enfrente de ellos. Su atención entonces se centró en la risa que provino de una dirección completamente opuesta. Los demonios miraron con horror como un segundo Loki aparecía entre ellos. Taladrando sus oídos, todos ellos sintieron como los nervios se les crispaban por aquella situación irreal, ellos demonios que debían de inspirar temor a los corazones débiles de los humanos. Simplemente se sentían sobrepasados cuando lidiaban con seres superiores a ellos. Fue cuando con lentitud empezaron a alejarse de donde provenía la risa. Vaya padre, jamás me decepcionas. Loki continuó riendo en el suelo. Vaya tan buena copia que era, vaya perdida. El dios miró con pesar el cuerpo ultimado en el piso, sorprendido. Padre Loki. La tristeza que una vez embargó el cansado corazón del dios se convirtió en odio. Eres un bastardo. Vamos, Odin-sama. El cuerpo del dios se desvaneció del suelo para reaparecer de pie. ¿Acaso no soy el dios del engaño? Con una sonrisa de autosuficiencia el hombre hizo una reverencia. Alabo el brío de tu espíritu guerrero, pero creo que hasta que llega esta farsa. Recapacita. La voz del anciano dios sonó como una súplica. El Ragnarok no debe de ser ejecutado. Cualquier argumento que quieras decirme. Los ojos de los dioses se miraron mutuamente. Simplemente lo ignoraré por completo. Repentinamente un puño apareció en el campo de visión de Loki, tomado por sorpresa. El dios dio un par de pasos hacia atrás. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos al ver a la persona que se había atrevido a interrumpir la discusión entre los dos seres supremos. Debería de recapacitar, Loki-sama. Con una ira controlada Sairaok Bael había tratado de golpear al dios del engaño. Las palabras de un padre son sabias, maldito demonio. Pelli Blanco miró con odio la osadía del joven demonio. ¿Osas ponerte en mi contra? ¿Tienes agallas para desafiarme? Se equivoca, simplemente no quiero que el mundo desaparezca. El pelinegro optó por una postura defensiva de Kung Fu. Creo que nadie en este lugar lo desea. Tú, un demonio actuando como un salvador. Loki se llevó una de sus manos al rostro tratando de ocultar su molestia. No me hagas reír. Un círculo mágico apareció frente a Sairaok, quien rápidamente dio un par de pasos atrás. Una estalagmita de hielo se manifestó en el espacio que el heredero de los Bael dejó entre ellos. Loki miró con seriedad e indagó porque el demonio se atrevió a enfrentarle abiertamente. Retiro lo dicho, no tienes agallas. El dios del engaño miraba fijamente al joven demonio. Eres estúpido si crees que puedes oponerte a mi persona. Siempre quise probar mi fuerza contra alguien verdaderamente fuerte. Sairaok sonrió arrogantemente mientras tensaba los músculos. ¿Quién mejor que un dios para probarlo? Todos quedaron enmudecidos cuando el favorito para ganar la reunión de los jóvenes demonios corrió ferozmente para golpear a Loki. El dios miró impasible como Sairaok se abalanzó con la intención de golpearle de frente. Los líderes de las facciones reaccionaron para moverse de sus lugares, pero una voz se los detuvo. Lamento esto, pero por favor no se muevan. Una suave voz femenina los dejó estáticos en sus lugares. De hecho, duerman profundamente. Loki miró de reojo como su plan se ejecutaba a la perfección. El cuerpo del joven demonio brilló con intensidad rodeado de la energía demoníaca que poseía. Una leve sonrisa adornó el rostro del dios, aun cuando el puño de Sairaok se acercó violentamente a su rostro. El estruendo del impacto fue tal que varias copas y botellas de las mesas se rompieron solamente por la presión del golpe. Muchos de los presentes quedaron impresionados por ver que el heredero de los Bael había logrado algo que en su loca imaginación podrían concebir con facilidad. Esta es una simple cortesía. Escoria, la voz de Loki se mostraba calmada. Levantar tu puño contra un dios es un pecado grave. Heredero de los Bael abrió los ojos de par en par solamente para notar la mirada fría del dios nórdico, pero ¿qué esperaría de una criatura como tú? La arrogancia inicial de Sairaok se desvaneció al momento que su golpe resultó inefectivo en contra del dios embaucador. Con un simple ademán mandó a volar el cuerpo del demonio más fuerte de la actual generación.
estrellándolo por completo en el techo de la sala. Muchos jóvenes demonios quedaron petrificados al ver cómo el favorito para ganar era fácilmente mandado a volar, pero inesperadamente el pelinegro se abalanzó nuevamente, esta vez abandonando su sonrisa y mostrando una verdadera seriedad. Roark. Rodeado por un aura de batalla más potente que la anterior, el joven demonio volvió a arremeter en contra del dios, quien simplemente miraba la acción con aburrimiento. El cuerpo de Sairaok Bael esta vez cayó con fuerza al suelo, empujado por una fuerza invisible. Como escoria que eres, Loki miraba de pie al joven quien estaba en el suelo. Deberías de arrastrarte por los suelos, cabrón. El pelinegro hacía un esfuerzo por levantarse. Sairaok-sama. La voz de una joven llamó la atención del dios. Voy a ayudarle. No vengas, Kuisa. La desesperación en el heredero de los Bael era visible en el rostro. Olvide que ustedes vienen en grupos. El pelo azul claro del dios de movió. Levánteme, tan molestos como los insectos, lógicamente tienen el mismo valor para mí. La reina de Sairaok recibió un fuerte golpe en el rostro, haciendo que cayera al suelo aturdida. Un segundo golpe la hizo que enterrara el rostro en el frío piso del salón. El resto de la corte del joven Bael se enfureció al ver a su rey y compañera visiblemente humillados por el infame dios del engaño. Siguiendo el ejemplo de Sairaok, todos se lanzaron en contra de Loki, quien miraba con gesto indiferente el intento de atacarle. Justo cuando estuvieron de lanzar su mejor golpe, varios rayos de luz golpearon varias partes de su cuerpo, lastimándolos severamente. Aquella demostración de poder hizo que muchos demonios nobles y sus respectivas cortes se acobardaran completamente. Los murmullos derrotistas llenaron el silencio que precedió a la caída del grupo de Sairaok. Así es como deberían ser. Loki sonrió complacido ante el caos y temor que se desarrollaba a su alrededor. Temer a la magnificencia de los dioses, las quejas de dolor de los demonios caídos taladraron la voluntad de los presentes, quienes buscaron un ápice de esperanza en sus líderes. Aquel débil fragmento fue roto en pedazos al notar la presencia de una joven albina cuyos penetrantes ojos carmesí se deleitaba con el sufrimiento de ellos. No fue fácil ponerlos a dormir. Él estaba sentada en la mesa principal con un aire de superioridad. Odin-sama, ¿no está usted de acuerdo? ¿Tú también? El rey de los dioses nórdicos tragaba seco al ver a la señora del inframundo. ¿Por qué haces esto? Al igual que mi padre, yo también juego un papel importante en el Ragnarok. La diosa albina cruzó sus piernas tranquilamente. La soledad en la eternidad es demasiado aburrida. Pero niña, ¿acaso quieres morir? El viejo dios miraba con tristeza a la señora de Eleim. ¿Es que no es suficiente vivir tranquilamente encerrada en un castillo en medio de la absoluta oscuridad? El desprecio en el rostro de él se hizo presente. Tan solo con los muertos y un perro como compañía, eso no es vivir, señor mío. Repentinamente la joven diosa chasqueó los dedos. Es como estar atada de pies y manos debajo del dios nórdico. Emergieron cadenas de oro y plata, las cuales apresaron el cuerpo de Odín, quien usando su fuerza trató de romperlas. Que Fenrir-sama lo haya hecho no quiere decir que puedas hacerlo. Él sonrió viendo los inútiles esfuerzos del señor de Asgard. Ledin y Gromma no son fracasos como pensábamos, simplemente mi hermano mayor es muy fuerte para ser contenido por tales cadenas. Suéltame él. El dios gritaba con fuerza mientras trataba de zafarse de las ataduras. Te lo ordeno. Lo siento, Odin-sama. La señora de Eleim se inclinó en señal de respeto, pero en estos momentos no está en posición para ordenar. La situación estaba poniéndose peor a cada momento. Muchos demonios salieron de la sala completamente atemorizados por el poder que Loki y su hija él estaban demostrando en esos instantes. Ambos dioses miraron cómo el salón se vaciaba casi por completo, salvo un grupo que se quedó rezagado. En su mayoría ángeles y ángeles caídos, quienes aún se mantenían firmes por la seguridad de sus respectivos líderes. Vaya, tal parece que algunos no son tan cobardes. Loki miró como los ángeles y caídos se rodeaban al dios. Simplemente su presencia me repugna. Con un simple movimiento de su mano hizo desaparecer al grupo de seres celestiales. Quienes estaban todavía presentes tragaron saliva al ver el implacable poder de Loki, pero sorpresivamente aquel ataque fue contenido por una barrera mágica. Salgan de aquí rápido. El grito desesperado de Sona Sitri alertó a los ángeles y caídos. Esta barrera no lo contendrá una segunda vez. Acatando la orden, el salón terminó por vaciarse, solamente quedándose un grupo muy reducido de demonios y uno que otro miembro del cielo y Grigori. Sitri, una joven de cabello verde claro, se acercó por detrás. ¿Acaso planeas una estupidez como Sairaok? Si no has huido con el resto es porque crees que tengo algo planeado. Sona sonrió levemente. ¿O me equivoco? Se va a ir bien. No soy tan tonta como el cerebro de músculo de Bael. La joven heredera del clan Agares se acomodó los anteojos. Te daré el beneficio de la duda, vaya.
Vaya, no pensé que haríamos equipo. Una tercera persona se unió a la conversación, Sekbaira-san, Sona-san Diodora Astaroth, la joven miembro de los Agares se mostraba indiferente. Pensé que huirías como el cobarde de siempre, me halagas mucho. El otro demonio simplemente sonrió tranquilo, pero huir no serviría de nada si Loki lleva a cabo su plan, y digamos que hay algo que tengo que obtener a como de lugar va. Los ojos rosas de Sekbaira miraron con desdén al sonriente demonio, como sea. Nada más, no estorbes. Con una señal de su mano Diodora hizo aparecer a toda su corte, quienes sonrientes se colocaron cerca de los sirvientes de la hermana del Mauser Afall para reforzar la barrera que habían levantado los miembros del consejo estudiantil de Kuo, ocultos bajo capuchas. Cada miembro de la corte de Diodora imbuyó de magia la barrera que habían levantado. Loki sonrió con arrogancia al ver cómo los pocos que se quedaron dentro del salón trataban de contenerlo. Cabe decir que sus intentos me parecen lógicos. El dios del engaño se cruzó de brazos, pero fútiles. Rápidamente un segundo grupo se atrevió a meterse dentro de la barrera con velocidad. Loki esperó a que lo atacasen, pero sorpresivamente le pasaron de largo, tomando a Sairaok Bael y su corte completa para sacarlos de allí, poniéndolos a salvo fuera de la barrera. ¿Está bien con eso, Sona? La suave voz de Rías se escuchó del otro lado del salón. Sea lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Gracias, Rías. La joven pelinegra sonrió tranquilamente. Bien, Sekbaira, vas a ver lo que tengo planeado. La joven heredera de los Sitri bajó sus manos para dejar de emitir la barrera. Toma mi lugar, por favor. Rías se enfocó en su primo para ver el estado de su cuerpo, notando que el joven demonio estaba un poco lastimado por los ataques. Sairaok, se ve que mordiste un poco más de lo debido. Un tono de burla se percibió en las palabras de la pelirroja. Lo bueno es que te encuentras bien, me merezco que te burles. El pelinegro bajó la mirada dolido. ¿Cómo se encuentran los demás? Salvo Regulus, Kiba se acercó al par de demonio nobles. Todos los demás están muy lastimados, estamos en graves problemas. Rías Nian, Kuroka empezaba a tratar las heridas de uno de los sirvientes de Sairaok. Si esto se convierte en un campo de batalla tendremos muchas bajas. ¿Qué debemos hacer? La joven heredera de los Gremori se mordió los labios tratando de encontrar una solución. ¿Qué rayos crees que haces? El grito de Sekbaira sacó de sus cavilaciones a la joven Gremori. La atención de todos se posó en la heredera de los Agares, más la sorpresa se la llevaron al ver que Sona se metía dentro de la barrera. Kaichou, es una locura. La sorpresa en el rostro del portador Britria no se hizo esperar. Sona, no lo hagas. Tsubaki miró con horror las intenciones de su amiga. Una sonrisa triste adornó los labios de la joven demonio. Miró detrás de Loki, para ver fijamente cómo él se mantenía sentada frente a los incapacitados líderes, quienes fueron tomados por sorpresa por la señora de Eleim, pero su atención se centró en su hermana. Suspiró antes de quitarse los anteojos y guardarlos con cuidado en un estuche. Oh. Loki miró la acción con interés. ¿Ahora vienes tú para tratar de detenerme? Tal vez ni siquiera logra rasguñarte. Sona miraba fijamente a los ojos del dios. Tiname is Sitri. La expresión desencajada de Rías era la mejor manera de explicar su sentir en esos momentos. Ella siempre fue tachada por Sona como una mujer impulsiva e imprudente, que todas sus acciones jugaba la suerte a su favor, pero precisamente en estos momentos su amiga de la infancia estaba actuando de la misma manera. Loki se sintió incómodo al escuchar esas palabras. Si bien ese sentimiento no lo percibió ante Sairaok, supo en ese instante que la jovencita frente a él esperaba hacer algo completamente diferente. Sobre la joven Sitri aparecieron dos círculos mágicos, brillando intensamente. De ellos salieron dos lanzas de hielo, rompiendo la distancia con una velocidad pasmosa. El hijo de Odín no encontró amenaza en el ataque y lo detuvo con facilidad con su propio poder. Aquellas dos armas regresaron hacia el lugar donde emergieron, para ser simplemente destruidas por dos mismas lanzas que Sona lanzó nuevamente. Fragmentos de hielo salieron desperdigados creando una densa nube que bloqueó la vista del dios. La pelinegra aprovechó la oportunidad para correr en una dirección al azar. Great Prince and Lord War Rule over 70 Legions. Sona corría a lo que daban sus piernas mientras veía cómo el nube se disipaba. The Mystery of Love are not know for you. Del piso emergieron varios picos de hielo mientras la Sitri los esquivaba con facilidad. But no one wants your love. Está tan loca como Sairaok, exclamó Sekbaira mientras ayudaba a mantener la barrera. ¿Sabes? Creo que es el acercamiento correcto. Sorpresivamente Diodora se mostraba serio. Tal vez deberíamos prepararnos para hacer lo mismo. Fue lo único que pudo decir la heredera de los Agares ante las palabras del hermano de Adjuka. Rías miraba sorprendida como su amiga hacía frente a Loki. Un extraño temblor se apoderó de ella, reacción que no pasó desapercibida por su familiar. De hecho, cada demonio presente al combate de la presidenta del consejo tenía la misma reacción y un pensamiento se apoderó de ellos. Tal vez pueda ganar.
¿Es eso tan? Serafalla se recuperaba lentamente del hechizo de él. No lo hagas, estamos perdiendo tiempo, masculló la señora de Eleim. Padre, deja de jugar de una buena vez. El grito de la peli blanca llamó la atención de todos. Rías vio como su hermano y el resto empezaban a dar señales de recuperarse, sonrió levemente para tomar una decisión. Oye Sairaog, el nombrado miró a su prima con curiosidad, ¿lo has intentado alguna vez? Solo una, el heredero de los Bael sonrió amargamente, de vez en cuando me tiemblan las manos igual que yo, la pelirroja contestaba sinceramente, olvide mi 11º cumpleaños. El joven se incorporó sobre sus 2 pies para ponerse al lado de su prima, ambos tomaron una decisión difícil ante la valentía de Sona, pero si lo hacían bien darían un golpe certero a Loki. ¿A qué no? Rías le gritó a su reina para que le prestara atención, vayan y refuercen la barrera un poco más. Rías, la sacerdotisa del relámpago no entendía lo que pensaba hacer su amiga, pero rápido a que no. La Gremori rasgó parte de su vestido para ajustarlo mejor, Sona nos ha mostrado el camino. De entre la nube de hielo y agua, varias puntas flechas de hielo intentaron lastimar al rey de los embaucadores, pero al igual que las lanzas estas regresaron al lugar de origen. Esta vez Sona recibió el golpe certero, su vestido se desgarraba por las flechas que impactaron, pero la joven Sitri no recibió tanto daño como se esperaría de un ataque así. Loki estaba confundido por las acciones de la demonio, el otro demonio fue fácil de contener, pero la que estaba en estos momentos, dándolo todo en contra de él, demostraba tener más entereza y resistencia. ¿No es eso? El dios se dio cuenta de su error, el ataque anterior no era uno letal, era débil desde un principio. Loki se enfureció ante lo que Sona estaba haciendo, atácame con todo lo que tengas, verás que es inútil. Waiting for the promised, to fulfill your destiny, una nueva plegaria salió de los labios de la Sitri mientras se alejó del dios, ¿estás seguro de ello? Una sonrisa llena de confianza estaba en el rostro de la jovencita. Claro que sí, mocosa, el dios mostraba la misma sonrisa, quiero ver tu expresión cuando lo que sea que estás planeando fracase. Espero que te arrepientas. Sona cargó directamente en contra del hijo de Odín, Alone in the Frozen Age. Tsubaki Shinra no pudo mantener la vista en su rey, sabía las implicaciones de lo que su querida amiga pretendía hacer al usar el arma final que todo demonio tiene en su repertorio, Last Tirar, la magia que se acerca al origen de la sangre de cada casa noble, una magia tan poderosa que su poder es equiparable a un balance breaker, pero para eso se requería un poder increíblemente abrumador que solamente verdadero monstruos como Sircex o cualquier Mao podían usar sin repercusiones en su persona. Mientras que los demonios nobles que no tenían el poder suficiente para hacerlo, debían de pagar una compensación por usarlo. Aquel día que lo usó ella no pudo explicarlo con libertad porque Azazel se lo impidió, pero una vez que estuvieron ellas dos solas le confesó el terrible secreto. Lo que requería como pago eran sus relaciones. Tsubaki no entendió en un principio aquellas palabras, pero la explicación que le dio su amiga fue fría y cortante, entre más cercano sea ella con las demás personas más dura es la soledad que se siente al perder los lazos que los unen. El peso de solo en el infierno congelado era bastante notorio. Porque sencillamente, usar su Last Tirar la sumía en la completa soledad. Sona, el dolor en las palabras de Tsubaki fue evidente, no lo hagas. Coquitus Riviera. Un campo de flores congeladas llenó el espacio contenido dentro de la barrera, atrapando todo a su alrededor. Loki vio con sorpresa e indignación cómo aquellas flores inclusive empezaron a crecer sobre sus propios pies, acción que molestó enormemente al dios. Cuando posó los ojos en la joven demonio pudo constatar de la confianza que tenía sobre aquel ataque, el hombre se limitó a reír a carcajada abierta porque lo que seguiría era un placer que él mismo disfrutaba con demasía. Perfecto. Loki se acarició el cabello mientras las flores seguían su paso por su cuerpo, te ganaste mi respeto, escoria, aunque impresionante es fútil en mi contra. Con tan solo la fuerza de su propia energía divina el dios arrancó las flores con una enorme ventisca, empujando a Sona con facilidad. Las propias propiedades de su ataque congelaron su piel creando una delgada capa blanca y cristalina. El cuerpo de Sona golpeó con fuerza al barrera que trataba de aislarlos del resto del salón. Meguri vio con angustia cómo el cuerpo de su líder quedaba a sus pies, mientras la risa del dios del engaño resonó por todo el salón. Te lo dije, el pelo azul claro del dios fue acariciado por la ventisca residual, nunca intentes desafiar a un dios, tal vez sus líderes tenga una mínima oportunidad, pero ustedes simplemente son como la mugre en mis zapatos. Loki miró con desprecio la maltrecha figura de Sona, como muestra de agradecimiento por tu espectáculo yo mismo te mataré, siéntete honrada. El temor en el grupo de Sona no se hizo esperar, estuvieron a punto de abandonar su posición fuera de la barrera, pero una sencilla risa se escuchó provenir de la demonio en el suelo.
Vaya, hace enloquecido, negando con la cabeza el dios intentó acercarse a la joven Citri. ¿Qué demonios? SST tardaron demasiado, la peli negra trataba de incorporarse, Rías. Todos es su oportunidad. Loki vio que sus piernas estaban completamente congeladas dejándolo detenido en su lugar, seguro de que podía liberarse de aquella restricción, pero lo que no contó fue que varias personas ingresaron dentro de la barrera, frente a él aparecieron las figuras de Rías Gremori, Saira Okbael, Segvaira Agares y Diodora Astaroth. Rías traía en sus manos una pequeña orbe de energía la cual brillaba amenazadoramente, el dolor en el rostro de la pelirroja era notorio ya que el poder condensado de esa esfera era enorme, pero ignorando todo eso la lanzó en contra de Loki, aquel ataque consumía todo a su alrededor reduciendo a polvo cualquier cosa que se atravesase en su trayectoria, también contaba con la piel de la propia ejecutante. El cuerpo de Sairaok brillaba intensamente, podía verse como líneas carmesí sobresalían de su piel dándole un aspecto salvaje y tribal, el Youki propio de su cuerpo se manifestaba como lenguas de energía las cuales aullaban al tocar el aire, detuvo su carrera para lanzar un golpe con uno de sus puños, un fuerte viento emergió de su golpe impulsando una gran cantidad de energía la cual hizo que el oxígeno del ambiente se encendiera creando la apariencia de la cabeza de un león. Los ojos de Sekvaira mostraban un innatural color, el rosa pálido que les caracterizaba había sido reemplazado por un naranja brillante, la joven Agares se quitó los anteojos mientras su mirada se posó en una de las extremidades de Loki, el dios vio como el espacio frente al cuerpo del dios empezaba a comprimirse de una forma violenta, siendo un dios comprendía lo que estaba pasando en ese minúsculo punto en particular donde la materia era obligada a crear una reacción que él mismo podía lograr sin ningún esfuerzo. La luz que se formó después de ello era el resultado de aquella reacción. Rezagado con respecto del resto de Aurora, se vio como su mano se cubrió de una materia oscura la cual se alargó hasta adoptar la forma de una lanza, flexionó su cuerpo para tener el impulso necesario y lanzarlo en contra de Loki, aquella oscuridad serpenteó libremente esquivando los ataques que Rías y Sairaog habían ejecutado para no interferir con ninguna de aquellas energías y lastimar el cuerpo del dios nórdico. Tempus Exitium. King's Anthem. Pecatore negro. Ratio oblitus. Sobre aquella pregunta no tenía una respuesta, admito que estaba molesto por lo que habían hecho con Rose. Imaginar a otra en el lugar de ella sacó a relucir lo peor de mí. Drake me había dicho que la naturaleza de los dragones es avariciosa y sobre todo egoísta. Veía a las chicas como mi propiedad, sé que está mal ese tipo de pensamientos pero no podía evitarlo. Ravel, Irina, Asia, Rías, Shenovia y Tomoe, cada una de ellas era demasiado importante para mí. Era normal el ser de esta manera, Ravel fue la que me salvó en mis momentos de soledad, cuando más vulnerable estaba por haberle fallado a Rías. Todo sobre ella me cautivaba de tal manera que no podría estar sin ella. Por eso enloquecí cuando supe que la perdería a manos de mi enemigo destinado, no me importó mucho si lastimaba, destruía e inclusive asesinaba a otros. Por ella el mundo tenía sentido y sin ella simplemente nada valía la pena. Irina me confesó que para ella era el ancla que la ataba a la vida, antes de los eventos de Cocabiel se enteró de cosas que pusieron en tela de juicio su fe. Ella era una chica cuyo crecimiento siempre estuvo ligado a la palabra de su señor. Ver que la institución a la que le dedicó casi la totalidad de su vida le diera la espalda a alguien importante para ella fue un golpe muy duro. Por eso ella abandonó toda esperanza y decidió renunciar a todo, solamente para enterarse que el único chico al que ella le importaba, aquel con el había planeado pasar el resto de su vida, era un demonio hecho y derecho. Con eso en mente sacrificó su vida para asesinar al causante de su dolor, para después ser reencarnada en lo que estuvo destruyendo por años, pero ahora ella encontraba la paz para disfrutar la segunda oportunidad que tenía. Rías era un caso especial, mi auténtico primer amor ya que mi mente simplemente bloqueó cualquier recuerdo anterior nuestro encuentro, un brillante cabello carmesí, una figura perfectamente delineada y sobre todo un hermoso rostro que se iluminaba con su radiante sonrisa. Todo en ella era perfecto, pero lo más importante para mí era la sonrisa que ella me dedicaba cuando hacía bien las cosas o gastaba una broma simple. Cualquier otro pudiese haberme dicho que su trato cariñoso era igualitario con cada miembro de su corte, pero me dije a mí mismo lo contrario, por eso me arriesgué a tratar de salvarla de su destino. Sacrificar una parte de mi cuerpo para poder tener el poder necesario para afrontar el terrible enemigo que tuvo enfrente. Fracasé, una simple cuestión de reglas jugó en nuestra contra cuando decidí proteger a Ravel de ese ataque, pero no podía sacrificar una vida por otra, sabía que Rías comprendería pero aún así me culpaba y lamentaba por la falta de poder, por eso cuando Ravel estuvo en la misma situación y esa vez logré salvarla.
Decidí que compensaría a la princesa de la ruina carmesí dándole la felicidad que le fue negada. Ya que por ella estoy aquí mismo dándome cuenta de la verdad. Asia era quizás la que en verdad demostró lo idiota y denso que podía ser. Yo mismo me mentía ante las evidentes muestras de afecto y devoción que la joven rubia pregonaba por mí. En un principio se lo atribuía a la inocencia, que era parte de su personalidad, pero con el tiempo y gracias a un benefactor misterioso, ella fue cambiando a ser una persona más agresiva. Ella era la que tenía los acercamientos más escandalosos, haciendo que tuviera que hacer amago de mi voluntad para ni consumar el acto con ella, aunque si lo analizo bien no debería haber ningún problema. En verdad soy un idiota, no puedo evitar sonreír ante lo irónico de la situación. Tomoe y Shinobi son quizás las dos más normales ya que nuestra relación se fue dando con el trato del día a día, pasaba tiempo con Tomoe mientras entrenaba con ella, platicábamos mientras descansábamos, empecé a saber tanto de ella como ella de mí. Siendo sincero que ella se enamorara fue algo que me sorprendió pero lejos de molestarme era agradable algo de sencillez y normalidad. Shinobi se derivó porque era el único hombre con el que había convivido en toda su vida, claro que tuvo compañeros en diferentes misiones por parte de la iglesia, pero yo era a palabras propias de ella, el caballero de brillante armadura que siempre sonó, la razón fue porque de pequeña siempre deseo que un héroe apareciera para salvarla de situaciones imaginarias. Verme arriesgar la vida por otras, avivo el deseo infantil de ser la damisela en peligro. El verla llena de pena, ya que esperaba que me mofara de sus sueños. Pero era tan sincera que no me importó para nada y acepté el hecho de que me amara. La única que guardo en un lugar especial en mi corazón es Aika, creo que todas las demás saben de ese hecho y respetan el deseo de amar a un recuerdo. Quizás en algún otro mundo similar al nuestro ella y yo somos pareja, pero desgraciadamente no. Todo esto me llevó a la pregunta: ¿era capaz de arriesgarlas por salvar una sola vida? La explosión que siguió tras el impacto de todos los ataques ensordeció a los presentes, fue una suerte de que ninguno abandonara su puesto y se tapara los oídos. Al menos aquellos que mantenían la barrera levantada, Akeno y el resto miraba entre horrorizados y estupefactos aquellos ataques que habían arrojado los demonios nobles en contra del dios Loti, esa misma sorpresa estaba en el rostro de él, quien instintivamente apretó sus manos mostrando el nerviosismo que le invadía en esos momentos. Lentamente se reprendió por haber pensado que solamente los líderes de las facciones y sobre todo el dios Odín eran las verdaderas amenazas, pero ese grupo de demonios estaban demostrando lo contrario, el error de subestimar a sus enemigos. Lo único malo era que su padre no se tomaría esa acción de buena manera. Rias estaba de rodillas al igual que el resto de los demonios que se aventuraron con ella a atacar a Loti, realmente odiaba su Last Tier por la horrible compensación que debía de pagar, pero en estos momentos era la menor de sus preocupaciones. Sus ojos rastrearon sus alrededores mientras la nube de polvo se disipaba lentamente. Sairaog estaba a su lado tomándose el brazo con el que lanzó su ataque, Sekvaira mantenía los ojos cerrados pero pudo apreciar como un rastro de sangre saliendo de sus párpados y Diodora se llevaba las manos a la cabeza, mientras trataba de ponerse en pie. Sonriendo levemente aliviada, repentinamente sintió un dolor punzante en una de sus sienes, mientras que un hilillo de sangre salió por su nariz. ¿Debo verme patética en estos momentos? Rió levemente mientras se limpiaba el sangrado nasal, al menos Issei no se enterará. Rias, ¿cómo te encuentras? Sona se acercó tambaleante hasta donde se encontraba su amiga. Pues me veo igual que tú, la pelirroja respondía con una sonrisa, de verdad eres una idiota. ¿Perdón? La joven sí triladeó la cabeza confundida para después reaccionar, me dices idiota por hacer algo arriesgado. El enojo de Sona hizo que levantara la voz, de ser así tú sería la reina de los idiotas. Solo una idiota le dice a otros idiotas. La joven Gremory respondía igualmente enojada, ¿es que acaso querías morir? Sona no pudo replicar nada porque su mejor amiga le abrazó con fuerza, una acción que pocas veces realizó en el pasado, pero el temblor de su cuerpo era la mejor indicación de la preocupación que la pelirroja sentía en esos momentos. Tímidamente correspondió el gesto de su amiga de la infancia. Una gran presión se cernió sobre ellos, la ira y instinto asesino inclusive se permeó fuera de la barrera. Los demonios reencarnados súbitamente cayeron de rodillas, haciendo que la barrera que valientemente mantenían para proteger el salón donde estaban desapareciera. El terror que de repente les embargó hizo que los más débiles de voluntad se desmayaran por no poder soportarlo. Un método de defensa natural para no perder la cordura, y desgraciadamente Tomoe Meguri fue una que pudo soportarlo. Lo único lógico que pudo hacer fue marcarle al chico que amaba, aún no supo en qué momento sacó su teléfono celular. Malditas escorias.
La imponente voz de Loki retumbó en cada rincón del salón, mira que profanar mi cuerpo con sus inmundos ataques. La nube de polvo rápidamente fue dispersa por una violenta corriente de aire, la figura del dios nórdico apareció completamente rodeada por su propia energía, pero a diferencia de su presentación anterior su cuerpo y ropas mostraban el daño que sufrió tras el ataque combinado de los demonios nobles. Dio un paso y después otro, mientras lo hacia el piso de desquebrajaba a pedazos mostrando el poderío que hacía gala el dios del engaño, esta vez no había una sonrisa en sus labios, ni placer en humillar a sus oponentes, solamente el deseo de hacer desaparecer a aquellas inmundas criaturas que se atrevieron a lastimarlo. Lo que han hecho es una afrenta a los dioses. La cólera de hijo de Odín era inconmensurable, borraré cada vestigio de su existencia. Loki en esos momentos era la muerte misma, nadie de los presentes podía mover un músculo por el temor de ser los primeros en probar la ira del dios quien con ojos fríos miró fijamente a la primera que inició toda esta humillación hacia su persona. La fría mirada de Loki se posó en la figura de Sona, quien instintivamente se aferró a Rías buscando aliviar el miedo que le embargaba. Cerró sus ojos evocando la figura de un protector, con dos espadas en cada mano y un par de alas negras como la noche, se aferraba a la idea de que ese solitario joven lograría protegerla de un dios. Pero ella era realista, ese chico estaba en una liga muy inferior. Pero era la única imagen en la que podía aferrarse en esos momentos, decir que los demás no hicieron lo propio sería mentir. Suficiente padre, la mano de él se colocó en el hombro de Loki, estamos perdiendo tiempo, los intimidantes ojos de Loki se posaron en los de su hija, esto que pasó fue culpa de tu propia arrogancia él, osas interferir en mis actos, la frialdad en la voz del dios de engaño hizo que la señora de Elaine temblara un poco, aunque seas mi hija no toleraré eso el Ragnarok nos aguarda, con esa frase la ira de Loki se desvaneció en la nada, al final ellos perecerán, no importa si sus vidas se prolongan un poco más, sin cruzar una palabra más el dios del engaño desapareció en un círculo mágico, él le siguió de cerca sin tomarse la molestia de mirar a los paralizados demonios. Ya que al final todos ellos no conocerían otro amanecer, ¿podía realmente arriesgar varias vidas importantes para él por la de una persona? Esa duda empañaba su voluntad. Cocabiel, Riser y valí los nombres de cada uno de los enemigos que enfrentó con anterioridad, pero con todos tuvo una sensación de miedo indescriptible, que cambiaba con respecto a Loki. Tal vez era la persona involucrada, Rosewiese sin duda era la víctima más inocente a los ojos de Issei, obligada a traicionar a su gente por las ambiciones de un dios, a diferencia de Rías o Ravel cuyas vidas se malograron, la Valquiria había condenado al mundo entero a la muerte, un peso que no cualquiera debería llevar en sus hombros. Issei miraba los ojos suplicantes de Gondul, la anciana mujer quería estar segura de que el joven estuviese seguro de su decisión porque no solo condenaba su vida a una muerte segura, sino que también se llevaba consigo el destino de todos los demás. Gondul-sama, Issei tomó las manos de la anciana entre las suyas, tal vez suene egoísta pero quiero salvar a su nieta ya veo muchacho, la abuela de Rosue se miraba con seriedad al Sekir Yutei, ¿por qué deseas salvar a mi nieta? ¿Y por qué no hacerlo? La sonrisa sincera que Issei le dedicó a la mujer la dejó sin habla, ella sin duda es la persona más extraña que he conocido, ríe, llora, se enoja, se comporta como una niña cuando se pone celosa eso al final de cuentas la hace encantadora, la forma tan abierta en que se expresa hace difícil no notarla, suspiro ante la mirada del resto de sus novias, pero al final ella se esfuerza en todo lo que hace es por eso que quiero salvarla la Valquiria rió ante la respuesta del joven, tal parece que has notado lo más importante en ella, la anciana se alejó unos pasos, te hubiese golpeado si decías que era hermosa sabe estoy rodeado de mujeres hermosas, el castaño se rascó la cabeza, pero me han cautivado por su manera de ser aunque no sueno muy convincente ¿verdad? Para nada, respondió Ravel tan falso como un telecomercial, Irina secundó a su rey vamos Ise-san no es un aprovechado, tal vez un poco, Gabriel rió levemente bien, yo sí le creo, Xenovia se sonrojaba levemente, aunque sé que a veces no me miras a los ojos oye. El castaño fingió molestia, y sobre todo porque ella es una importante amiga todas las jóvenes dentro de la sala sonrieron apoyando la decisión de Issei en salvar a su amiga, realmente todas querían a la Valquiria dentro de su grupo aunque ya se imaginaban que la peli plateada estaría más vinculadas con ellas de una manera especial, ya que nos hemos decidido. Irina fue la que habló por todos, vayamos a patear traseros divinos. Irina-sama, Lefai jalaba de la manga a su amiga, ¿eso se escuchó mal en serio? La castaña parpadeó varias veces, ¿de verdad lo dije mal? Sí, Asia contestaba tranquilamente, muy mal pierde todo sentido épico, Xenovia se cruzó de brazos, no ha sido tu mejor chiste Ise-chan.
La portadora de Mimi corrió hasta donde estaba el castaño. Me están haciendo bullying. Sniff. Issei suspiró mientras acariciaba el cabello de Irina. Las miradas del resto estaban clavadas en la castaña mientras el pensamiento general fue aprovechada. Repentinamente un leve zumbido se escuchó provenir de entre las ropas del Sekiryutei. Sacando el objeto que producía tal sonido, se encontró con su celular para ver de qué se trataba. De una llamada de Tomoe. Hola, Tomoe-chan, el joven contestaba tranquilamente. ¿Qué ocurre? Issei, tenemos problemas. La voz nerviosa de la chica alertó al castaño. Loki apareció en la reunión Rías y los demás. Ellos la mirada de Yodoru Issei tomó un tinte completamente distinto. Todos dentro salón respiraron aliviados al ver cómo ambos dioses se habían retirado del lugar, pero tardaron unos instantes antes de reponerse por completo. La impresión del furioso Loki estaba grabada en la mente de cada uno de ellos. Realmente se encontraron frente a las garras de la muerte. Si no fuese la cortesía que la señora de Elaine les había hecho, claro, si el Ragnarok se llevaba a cabo, sus vidas estaban por concluir de cualquier forma. ¿Es eso tan? Con dificultad Serafat se acercaba hasta donde estaban los abatidos demonios. Todos se encuentran bien, hermana. Realmente te tuve miedo. Una expresión dolida aparecía en el rostro de Sona. Fui una tonta. Está bien, Sona. Rías trataba de animar un poco a su amiga. Hicimos lo que pudimos, entiendo. La Mao se arrodilló en el suelo. Todavía no estoy recuperada, Rías. Akeno se acercó con lentitud hasta donde estaba la pelirroja. ¿Qué haremos ahora? Primero veamos si podemos hacer que mi hermano y el resto de los líderes despierte. La joven se levantó de donde estaba, y ves, y entre todos soltamos a Odin-sama. Es un buen plan si me lo preguntas. Diodora esbozaba una sonrisa enigmática. Bien, ya que vamos a morir yo me retiro, quiero aprovechar mis últimas horas con mis niñas. Todos miraron como el hermano de Atsuka desaparecía con toda su corte, cosa que desagradó a los presentes, quienes enfocaron su atención en los líderes, quienes continuaban bajo el hechizo de él. Cuando un grupo de personas entraron por la puerta principal, todos se pusieron en guardia al sentir la hostilidad que emanaba en ellos. Extrañamente, uno de los demonios que había huido inicialmente estaba con ellos. ¿Quiénes son ustedes? Buto fue el primero en hablar. Identifíquense. La demanda del caballero de la princesa de los Gremori cayó en oídos sordos. La atención de aquellos extraños se centró en una sola persona. Akeno sintió una opresión venir de ellos. Sin mediar palabras se movieron para amagar a los presentes con extrema violencia. Los que estaban repuestos se prepararon para defenderse. Una de las personas permaneció en su lugar. Su mirada estaba fija en la sacerdotisa del relámpago, quien aún permanecía en su lugar. Onbai Shiramanta Yasuaka. La figura encapuchada juntó sus manos, entrelazando sus dedos, levantando solamente los índices. Esas palabras cobraron poder en el cuerpo de Akeno, quien se llevó la mano al pecho mostrando dolor en el rostro, perdiendo las fuerzas para mantenerse en pie, cayendo de rodillas. Sus compañeros miraron la extraña reacción que tuvo la pelinegra. Akeno-san. Shuelan gritó al ver a la reina de su grupo en el suelo. La torre logró zafarse de su atacante. Con un enorme salto llegó hasta donde estaba la persona que había lastimado a su amiga. Con una patada trató de noquear a aquella persona, pero increíblemente ésta se agachó esquivando el golpe, pero arrancado la capucha. Los ojos de Shuelan se abrieron enormemente tras ver la apariencia que estaba debajo de ella. Debes de estar bromeando. La incredulidad en la voz de la joven china era evidente. Un brillante cabello negro, unos ojos del mismo color y un rostro que evidenciaba el género femenino de la persona. Pero eso no era lo que sorprendió a la joven, sino el enorme parecido que tenía con Akeno. Prácticamente sería hermanas gemelas, salvo la edad, ya que ésta lucía un poco más joven. La distracción por la identidad del atacante de la reina de Rías le costó que la demonio que estaba a su lado le atacase y defendiera a la copia de Akeno. Rías miraba con sorpresa la situación frente a ella, al igual que todos los miembros de su grupo estaban estupefactos. La joven se acercó hasta donde estaba la agonizante Akeno, pero quien sacó a la luz la identidad de la atacante fue Sona. Suzaku, la Citri se movió para detener a la joven. ¿Tú eres Himejima Suzaku? Ha pasado tiempo, senpai. La frialdad en la voz de Suzaku era innatural. También me mentiste como Kazuki-sama. Aquellas crípticas palabras hicieron que Sona se detuviera en su lugar. La mirada de la joven dulce y tranquila que había conocido en Kioto era aplastada por el desdén que mostraba hacia su persona. Una vez que la otra Himejima estuvo frente a Akeno, tiró de su cabellera para mirar fijamente el rostro de la sacerdotisa del relámpago. Suou-sama requiere tu presencia, Akeno Ne-sama. Los ojos de Akeno mostraron miedo al escuchar ese nombre, y no puedes negarte. Una vez que vieron que Suzaku había tomado a su objetivo, el grupo se reagrupó con la joven, mientras que el demonio que les había ayudado invocaba un círculo de invocación para que escaparan.
Justo antes de partir Suzaku recitó una palabra a lo que su demonio aliado se llevó las manos al pecho para después escupir sangre y caer al suelo para simplemente morir. ¿A qué no? Rías corrió hasta donde estaba su reina solamente para verla desaparecer, ¿a que no? Sona también había corrido por motivos completamente distintos, Tsubaki también lo hizo llamando la atención de ambas cortes. ¿Qué está pasando aquí? La pelirroja miró fijamente a su amiga, si sabes algo dímelo. La joven Citri no sabía qué decir, ya que sabía muy poco sobre lo que estaba pasando realmente. Tsubaki tomó el hombro de su rey dándole un poco de apoyo. Esto confirma varias cosas en las que estuve involucrada, la joven Citri contestaba levemente preocupada, pero te puedo prometer que aquí no estará bien. ¿Cómo puedes decir eso? Dándose la vuelta agitó violentamente a Sona, ¿tienes alguna garantía? No es una garantía, es una afirmación. Sona sonrió tranquilamente separándose de su amiga de la infancia. El joven Citri invocó su celular de un círculo mágico, vio con cierto pesar a aquel aparato pero dando una respiración profunda para antes de usarlo para llamar a una sola persona. Los tonos demarcados sonaron varias veces. Cuando la llamada se conectó le tomó unos segundos antes de hablar. Kazuki. Sona tragó amargamente antes de continuar, soy yo. Tengo algo que decirte. Las consecuencias de esa llamada marcarían por completo el destino de Akeno y Mejima. Los Aesir y Vanir estaban reunidos en la sala de festines dentro del Valhalla, estaban curiosos por lo que su líder iba a decirles acerca de la alianza con las facciones bíblicas. El humor estaba por todo lo alto ya que eso significaba que sus vidas no peligrarían ya que se evitaría el Ragnarok y muchos de ellos empezaron a encontrar tremendo interés sobre las bondades que el mundo actual les brindaba. Tantos entretenimientos y los avances tecnológicos que los humanos desarrollaron para hacer su vida tranquila, esos avances también habían afectado a los dioses y muchos de ellos imitaban el comportamiento de los humanos. Por eso no era raro que tuvieran acceso a cada aparato que los humanos sacaran al mercado. Ese comportamiento era bien visto por Odín ya que con eso se mantenían ocupados olvidándose de sus preocupaciones. Los murmullos llenaron la sala cuando por fin las puertas se abrieron. La persona que apareció no era la que esperaban, se trataba de Sigyn, quien tenía una expresión de tristeza y sobre todo de culpa. Espero que puedan perdonarme. El lamento de la diosa fue percibido por los presentes. Con un ademán invocó un enorme círculo mágico sobre todos los dioses, cuando debido a que ninguno de ellos sentía hostilidad provenir de Sigyn, no pudieron defenderse apropiadamente de lo que joven diosa estaba conjurando lentamente. Cada uno de ellos fue atrapado por una pesada somnolencia. Aquel hechizo que estaba utilizando era el mismo que Odín usaba para conciliar el sueño cada vez que necesitaba hacerlo. Ya que ser un ser tan poderoso y omnisciente, su mente aún en un estado de inconsciencia recibía información del mundo exterior, haciendo que fuese casi imposible dormir normalmente. Era por eso que usaba ese hechizo de sueño que lo desconectaba de todo, pero por ser un dios poderoso solamente lo hacía dormir por un día completo. El tiempo que necesitaban para cumplir con la ambición de su esposo. Cuando terminó su labor vio a los inconscientes dioses dormir apaciblemente. La diosa de la fidelidad se llevó las manos al pecho mientras pequeñas lágrimas recorrieron sus mejillas. Madre, la voz de Narfi llamó la atención de la diosa. ¿Has terminado? Sí, sin ánimos, la mujer contestó. Vayamos a esperar a tu padre en la sala del trono. De acuerdo. El enorme dios cerró las puertas de la sala. Cuando la mujer miró a los pasillos, pudo notar los cuerpos inconscientes o muertos de varias valquirias y guardias regados por el piso. La opresión en el pecho de Sigyn se acrecentó más. Ella deseaba detener todo este plan. Pero ella no podía oponerse a los deseos de Loki, ya que su labor como diosa era seguirlo hasta el final. Caminaron a través de los pasillos manchados de sangre hasta llegar al salón del trono. Sentado en la escalinata estaba Vari junto a Fenrir. Uno dormía plácidamente mientras que el peli plateado sonreía macabramente. La única sorpresa que se llevó la diosa fue ver a Cieles parada a un lado de los dos con una mirada de indiferencia en sus ojos. La sonrisa de Vari era grande. Yo también me sorprendí, madre. Con el pulgar señaló a la asistente de Odín. Cieles-chan es bastante buena. Cieles. El hilo de voz de Sigyn demostraba lo incomprensible de la visión. ¿Por qué hiciste esto? Sigyn-sama, la pelirroja contestaba en un tono monocorde. Creo que lo que hacen es lo correcto, Pepero. La castaña intentó acercarse a la valquiria. No hay garantía de que sobrevivas, lo sé. La joven desvió la mirada para evitar confrontar a la diosa, pero no me importa. Un círculo mágico apareció en medio del salón del trono. Lo primero que salió de él fue el cuerpo de él, el cual rodó por los suelos. La señora de Eleim estaba visiblemente perturbada. Loki caminaba indiferente hasta donde estaba su hija, quien trataba de ponerse en pie.
Con una calma tomó del cuello a la joven albina para estrangularlo frente al resto de su familia. ¿Pensaste que no te quedarías sin castigo? El dios del engaño hablaba con frialdad, aunque seas mi hija no debes de meterte en mis asuntos. Narcíbar y no se movieron de su lugar, el único que lo hizo fue Fenrir, quien mostraba su colosal tamaño gruñendo con ferocidad a su propio padre, abrió sus fauces para mostrar los colmillos, que eran capaces de matar a los mismos dioses. Viendo la amenaza del enorme lobo, Loki dejó caer el cuerpo de su hija, quien se tosía recuperando el aire perdido. Tranquilízate Fenrir, Loki recuperó la calma en su persona, no hagas una escena. Los ojos dorados del dios miraron el lugar donde estaba Ciel. La única reacción que obtuvo la valquiria fue que Loki alzara una ceja ante la presencia de ella. Vaya padre, variablo tranquilamente, parece que mordiste más de la cuenta. Aprendí que hasta las sabandijas tiene colmillos. La respuesta mordaz del dios hizo reír a su hijo, cosa que no sucederá nuevamente. Bien, el joven peli plateado se levantó de la escalinata para indicar el lugar que debía sentarse su padre. Bien, rey de los embusteros, el trono es suyo. Narfiel Hayaorn. Una vez sentado, Loki alzó la mano para que su hijo le diera aquel objeto. Creo que es hora que comience. Issei temblaba por lo que escuchó por parte de Tomoe. La situación había escalado en peligrosidad nuevamente, ya que escuchó el alboroto en el cual se vio envuelta Akeno. Apretó sus dientes en señal de la frustración que sentía en esos instantes. La mano de Rabel tomó la suya con la esperanza de calmar levemente sus ánimos. Había puesto el altavoz de su aparato para que el resto escuchara lo que había ocurrido con Loki, pero también escucharon sobre el secuestro de Akeno y Mejima Issei-san. El castaño se dio la vuelta para ver a Rosue Issei, vaya a ayudar a su amiga Rose. Gondul se sorprendió al ver a su nieta de pie en las escaleras. ¿Qué haces, mi niña? Creo que es importante que vaya a ayudar a Akeno-san. La peli plateada desvió la mirada. Ya engañé a un dios anteriormente, creo que puedo hacerlo otra vez. No, la valquiria levantó la mirada al escuchar la respuesta de Issei. Voy a ayudarte a ti si lo que escuche es cierto. El joven miró a su teléfono. Alguien más se encargará de Akeno, pero Rosue Issei no daba crédito a lo que escuchaba. Issei-san, ya tomé una decisión. El castaño se mantuvo firme. No debemos perder más tiempo. Va. Un sonido cortó las palabras de Issei. Todos escucharon lo mismo. Se miraron entre ellos mientras que Gondul y Rosue Issei cayeron abatidas por saber de qué se trataba. La misma reacción lo tuvo cada habitante de Asgard, el sonido de un cuerno sonando en todo su esplendor. Cada habitante de los 9 reinos que conformaban los niveles de Yggdrasil sintió como el miedo y la angustia le embargó por completo. El cuerno no solo fue escuchado en la dimensión en donde habitaban los dioses nórdico, sino que cada rincón del planeta Tierra percibieron tal extraño fenómeno. Los habitantes de la Tierra se detuvieron en sus acciones para apreciar lo que sus oídos escuchaban. Muchos de ellos tomaron video con sus teléfonos celulares. Los únicos que sabían qué estaba ocurriendo eran los miembros de cada panteón mitológico del mundo sobrenatural, quienes se miraron entre ellos al saber del terrible cambio que su status quo sufriría por la ambición de un solo dios. De las cordilleras heladas cientos de gigantes de hielo se alzaron gustosos para marchar al ritmo de tambores al portal que los llevaría al campo de batalla. En medio de volcanes y océanos de magma, emergieron colosos de piedra y fuego para cumplir con el objetivo final de su existencia. De entre la oscuridad de Eleim, marchaba un ejército de muertos todos armados para la guerra del final. Un dragón se agitaba en las raíces de Yggdrasil, otro despertaba de su letargo en las profundidades del océano para empezar su carrera y devorar al sol. Sentado en la sala del trono del Valhalla, Loki sonrió triunfante, para simplemente anunciar al mundo: el Ragnarok ha comenzado. Notas de Aerethor. Muy buenas la estén pasando este ska, perdón me equivoqué, la espera ha sido larga y sobre todo agitada, casi un mes de la anterior actualización. Sé que muchos estaban ansiosos por leer este capítulo, bueno, con una agenda apretada, yo mismo tengo algo de culpa, apenas me di un tiempo en los que yo bautizo como las 72 horas sangrientas. Bien, aquí está el capítulo, que originalmente no sería así, lo que tenía planeado era algo completamente distinto, pero debido a influencias externas, un nuevo anime ha captado mi atención y no es más Ougen HXH, decidí llevar e incluir cosas nuevas. Alguien comentó que la trama iba lenta y que eran agregados forzosamente. Repetiré algo que había dicho con anterioridad, este arco está agarrado con el spin-off, ya que esa historia está entrando en su arco final y no le resta mucho tiempo de vida. Bueno, es todo lo que buscaba decir, nos vemos en la próxima actualización. Desde el capítulo anterior no hay preview, para meter más intriga al asunto.
Corriendo tanto como daban sus piernas, un pequeño grupo atravesaba las calles de Asgard mientras que el resto de los habitantes solamente se escondía para esperar su funesto final. Muchos de ellos miraron la valentía en la simple acción de tratar de enfrentar el destino impasible que dictaba el sonido de Halaborn. ¿Qué había de especial en ese grupo? Uno de ellos portaba el Bostedgear que en su interior estaba sellado el dragón celestial Drake. Ese joven iba dirigiendo al grupo. Detrás de él iban una joven demonio noble, que era la cuarta hija de los Fennecs y sobre todo la mujer que sería su esposa. Su amiga de la infancia que era la portadora de Excalibur Mimic. La joven ex monja quien portaba el Duilig de Alin. La dueña actual de Durandal, una de las espadas sagradas más poderosas del mundo. La descendiente de Morgan Le Fay, una de las magas más poderosas de la historia. La que antiguamente era considerada la mujer más poderosa del cielo y ahora era la reina de Ravel Fennecs. Y por último la Valquiria que había acelerado el inicio del final y cuya sola vida había sido el motor para que el resto intentara lo imposible. Tal vez una sola vida era suficiente para moverse en contra del destino, al menos para ellos lo era. Continuará.